Bueno, para poder calcular el A cargado, nosotros tenemos que primero elegir los parámetros más adecuados para la representación o para la topología que tenemos, ¿sí? Los parámetros que vamos a elegir son lo que ya conocemos: parámetros admitancia, parámetros impedancia, parámetro híbrido y parámetro G, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro que nosotros vamos a usar en cada caso? Bueno, acá no, digamos, hay que ejercitarlo, pero no es necesario tampoco acordárselo de memoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una topología que tiene conexión paralelo a la salida, ¿sí? Paralelo a la salida, ya dijimos que lo más conveniente es que esta representación sea una representación en modelo Norton, ¿sí? Ahora, si la topología en la entrada es serie, ¿sí? A nosotros nos conviene que sea una representación serie, es decir, que sea una cosa así, ¿sí? De tal manera que si yo pude identificar ya la topología, yo me puedo dar cuenta de cuál es el grupo de parámetros que mejor me va a servir para poder desplazar esta resistencia de carga hacia mi bloque A cargado y esta resistencia en serie hacia la entrada de mi bloque A cargado, ¿sí? En este caso, bueno, podemos darnos cuenta de que sería una topología del tipo híbrido, o sea, una topología del tipo híbrido, parámetros híbridos, ¿sí? Parámetros H. Si por ejemplo yo acá tuviera una conexión en paralelo, acá tendría que usar una representación en parámetros admitancia. De esa manera yo puedo elegir los mejores parámetros para obtener el amplificador cargado. Si bien no es imprescindible, digamos, saberlos de memoria, sí conviene tenerlos bien identificados junto con las ecuaciones que los describen, porque claro que el cálculo de los parámetros lo vamos a tener que hacer cortocircuitando y abriendo los circuitos y analizando el circuito real y viendo qué parámetro le corresponde, ¿sí? Bueno, y la otra cuestión que por ahí quedó medio en el tintero es el cálculo del A cargado, ¿sí? Bueno, esto ustedes lo pueden hacer pausa y copiarlo. Pero es algo que conviene tenerlo bastante fresco. El cálculo del A cargado, por ahí no quedó demasiado explícito. Digamos, si en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo que teníamos nosotros, si yo tenía este amplificador básico, ¿sí? Acá está mi vieja BI y la vieja R0, y este es el A básico por BI, ¿sí? Supónganse que yo ya lo cargué a este circuito con mi RL. Supónganse que esto es una topología, viene de una topología paralelo a la salida y serie a la entrada, ¿no? Entonces yo acá voy a tener mi RL, esto era una topología con parámetros H22, ¿sí? Y acá yo tenía
sería H11 y acá mi RS, ¿sí? Y acá tengo mi tensión de señal, ¿sí? A esta le voy a llamar B'S y a esta B0. Entonces, la ganancia del bloque cargado, es por definición la B0 dividido la B'S, ¿sí? Bueno, ¿y de quién depende esta ganancia? Y depende del amplificador básico, pero también de las resistencias que lo cargan, ¿sí? Entonces acá podemos hacer podemos poner una B'0, ¿sí? Y entonces la tensión de salida de 0 a cuánto es igual. Bueno, ahí está A básico por BI. Y acá tenemos un divisor resistivo, ¿sí? O sea, tenemos acá esta, le podemos poner R'L. Básicamente tenemos el divisor resistivo que es R'L dividido R0 más R'L. Y por otro lado, esta BI, ¿a cuánto es igual? Tengo otro divisor resistivo de B'S por, vamos a ponerle acá, RI dividido RS más H11 más RI. Bueno, y acá puedo reemplazar esta BI por esta, A básico R'L dividido R0 más R'L por BI, que es B'S por RI dividido RS más H11 más RI. Entonces, la relación B0 a B'S, que es igual a cargado, es igual a básico por R'L dividido R0 más R'L por RI dividido RS más H11 más RI. Fíjense que obviamente esto es menor que 1 y esto es menor que 1, ¿sí? Entonces lo que significa esto es que, como le dije anteriormente, el A cargado siempre va a ser menor que el A básico. Para las otras topologías voy a tener como salida corriente o tensión o como entrada corriente o tensión. Es decir que en este caso, como esto es un amplificador de tensión, ¿sí? Un amplificador que es alimentado por una fuente de tensión y controla tensión, la ganancia del cargado no tiene unidades, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que uno va a calcular este factor, ¿sí? Este factor, si este A cargado no tiene unidades, este parámetro beta, que es el parámetro 1,2 del bloque beta, tampoco puede tener unidades. Y si el bloque A cargado tiene unidades de resistencia, el bloque beta tiene que tener unidades de conductancia para que se anulen las unidades y la multiplicación entre beta o el parámetro 1,2 y el A cargado sea adimensional, ¿sí? Eso hay que prestar atención.